Hola, bienvenidos al Museo Figari. Yo soy el director del Museo Figari, Tiago Roca, junto con Alejandro Díaz, director del Museo Torres García. Pequeñamos esta exposición sobre precisamente Joaquín Torres García y Figari bajo la temática primitivos. Es decir, ambos compartieron un tiempo en la misma ciudad, en París, son uruguayos, contemporáneos, y tuvieron un pensamiento, una reflexión acerca de lo que es el primitivismo o el hombre primitivo, y coincidieron en esa forma de pensar, sobre todo respecto a una crítica de la civilización occidental, del desarrollo, de la evolución de la civilización, con un sentido muy crítico, ¿no? Pensando como una civilización que tendía hacia la decadencia, pero las miradas en torno a lo primitivo son diferentes. ¿Son diferentes en qué sentido? Bueno, Figari usaba la pintura como una reflexión más de tipo filosófico, por lo menos esa es mi visión del tema. Mientras Torres estaba en una búsqueda que tiene que ver con las corrientes primitivistas del momento y también con una reflexión, sí, filosófica, pero en otro sentido. Pero de eso, sobre Torres García, tenemos a Alejandro, que seguramente nos puede explicar su punto de vista sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Tiago. Efectivamente, esta muestra nos encuentra al Museo Torres García del Museo Figari y encuentra a estos dos artistas que tuvieron sus encuentros y no tuvieron desencuentros, pero tampoco tuvieron una gran afinidad. Pero sí, este proyecto nos permite encontrar ese punto de coincidencia desde la mirada sobre lo primitivo, o sea, desde pararse en esto del primitivismo, una mirada sobre la civilización occidental, que ambos percibieron como en un proceso de decadencia y de crisis muy fuerte, ¿no? En Torres García, lo primitivo abarca varios aspectos y él escribe bastante sobre esto, y en esta muestra estamos trabajando sobre dos aspectos: la mirada sobre los pueblos llamados primitivos, a quienes Torres García muchas veces mencionaba como los mal llamados salvajes, reivindicándolos, de quienes él quería aprender, y después el primitivismo como una actitud del ser, del conocer y una manera de pensar, no sobre el arte. Entonces, sobre esta primera faceta, es que versa esta parte de la exposición. Acá hay un tema, digamos, como icónico, que es el tema de las máscaras, ¿no? Tanto en obras de Figari como de Torres García está esta representación sintética del rostro humano, del ser humano, que podríamos conectarlo con todo un humanismo que hay en la obra de Torres García. Pero acá lo restringimos al tema de la máscara como ícono de, sobre todo, la producción de los pueblos africanos. En esta parte de la muestra esto es parte del archivo que construyó Torres García. Él generó un enorme archivo propio, tanto de producciones de él, de manuscritos, cartas, digamos, todo lo que es hoy el archivo del Museo Torres García, que tiene cerca de 20.000 piezas, lo construyó el propio Torres García, y estos son imágenes que él recolectaba y que eran referencias para dar conferencias, para dar clases, para hacer publicaciones. Hay que entender que en esa época no había un acceso libre y limitado a las imágenes como hay ahora, y Torres García, como parte de esa reflexión visual y de esa construcción que hace desde lo visual, acumulaba imágenes. Esta sección son solamente imágenes de producciones de pueblos africanos, sobre todo, pero él tenía imágenes de lo que fuera, o sea, de arte de todos los tiempos y de todas las partes del mundo, y también de arquitectura, había trenes, barcos, aviones,
un circuito eléctrico, o sea, lo que fuera traducido en imágenes. Para Torres García estas producciones culturales son muy importantes, no porque él, como los cubistas, copiara o sacara como elementos estéticos para incorporar a su obra, sino porque él lo veía como un buen ejemplo, como buenos ejemplos de lo que él quería de otra manera hacer en su arte. ¿Buen ejemplo de qué? Ejemplo de figuración, porque son todas obras figurativas, pero muy abstractas, muy geométricas, en un lenguaje muy formal, muy depurado. Y él eso lo quería hacer de otra manera. También ejemplo de un arte que tiene elementos que se llaman extraartísticos, o sea, elementos espirituales, elementos que en el contexto en el que fueron producidas son parte de un objeto ritual, tienen un aspecto mágico, si se quiere, se puede decir mágico. En ese contexto hay algo que no es estrictamente artístico, pero que es como atrapado, encapsulado en estos objetos que ni siquiera eran pensados como arte, porque en estas culturas no se piensa el arte. Y para Torres García, eso de poder incorporar algo que él decía, algo que toque el alma, algo que despierte el alma, elementos anímicos, elementos, bueno, o mágicos, se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? Espirituales, era muy importante y eso es lo que él está tratando de construir, de buscar, de generar cuando va a hacer el arte constructivo. Entonces, para él, esto eran grandes ejemplos de la posibilidad de incorporar algo al arte que no es puramente estético. Acá tenemos un par de máscaras de madera hechas por Torres García, a la manera de Torres García, o sea, no está acá copiando o tratándose de parecer a algo de un pueblo antiguo. En esta que se llama Máscaras con ojos de corcho, a mí me interesa mucho destacar el uso que él hace del material, porque el material es lo que es y expresa en su propio lenguaje, o sea, es una tabla de madera cortada con dos palitos clavados, con dos corchos que son corchos, con dos clavos que son clavos y que hacen de pupila. Entonces es una obra totalmente geométrica, pero con ese uso del material totalmente ingenua en el buen sentido de la palabra, ¿no? Donde cada elemento se muestra a sí mismo como lo que es. Y es la combinación, es la interrelación de los elementos lo que genera la obra. Estos ejercicios que hace Figari pertenecen a la época en que Pedro Figari dirigía la Escuela de Artes y Oficios y proyectaba una serie de muebles y de objetos, como esto que es una cajonera, que incorporaba elementos antropomórficos, ¿no? Esto que parece una radio en realidad es un portarrelojes y estos son pequeños herrajes que después él iba a incorporar en los muebles que hacían en la Escuela de Artes y Oficios. Estos dibujos son del año 1915-1916 y tienen que ver con una idea que tenía Figari de que el arte sea útil, ¿no? De generar lo que conocemos hoy como las artes aplicadas a los objetos de diseño de la vida cotidiana. Eso que hoy es tan común, hace más de 100 años era una novedad, y él había viajado con sus alumnos y otros docentes al Museo de la Plata en Argentina y el Museo Etnográfico para estudiar las colecciones arqueológicas indígenas y tomar ideas para un arte americano. Pero en este momento histórico es el Figari que se acerca más a un arte primitivo, en el sentido formal de la palabra. Después él va a abordar el tema de los trogloditas, el hombre de las cavernas, de la prehistoria, pero lo va a hacer con una estética que deriva en todo caso del modernismo, del Art Nouveau, del postimpresionismo, pero que no corresponden al primitivismo que había en ese momento, que era en cierto sentido una moda en París.
sala tenemos en la serie, algunos cuadros de la serie que se conoce como los trogloditas, Figari la llamaba de la vida primaria, bueno, que trata el día a día del hombre de las cavernas. Generalmente son parejas, hombre, mujer. Figari se había formado en las ideas evolucionistas de Darwin, en la Universidad de Montevideo, fines del siglo XIX, y también en las ideas biologistas de Herbert Spencer, y estaba muy interesado por conocer cómo evolucionó la conciencia humana. Y por ejemplo este cuadro, que se titula Vigilancia, es precisamente eso, ¿no? El momento en que el hombre y la mujer logran el estado de alerta, el estado de atención máximo de la conciencia, y no dominan a los elementos. Pero desde el punto de vista formal, expresivo, el cuadro también está hecho con una técnica postimpresionista de manchas sueltas, que bueno, habla de lo que decía hace un rato, de la influencia del modernismo en la pintura de Figari y del postimpresionismo. Por otra parte tenemos también algunos de sus poemas relacionados al tema del libro El Arquitecto, un libro que dedicó a su hijo, Juan Carlos, su hijo y colaborador, que fallece tempranamente, y Figari escribe un libro, Figari padre, Pedro Figari, escribe un libro de poesía titulado El Arquitecto, en donde expresa sus ideas filosóficas en términos poéticos. Y están ilustrados con unos preciosos dibujos, acá tenemos unos originales, que bueno, precisamente, por ejemplo, la tapa de la novela Historia Quilia, es una utopía, que tiene la rareza, con ser una novela utópica, de no situarla en el futuro a los protagonistas, sino que es en un pasado remotísimo. Los quilios pertenecerían en la antigüedad a una isla que se perdió como la Atlántida en las aguas, y este pueblo muy antiguo también tenía sus precursores, sus antecesores en hombres homínidos, hombres de las cavernas. Ambos libros, Historia Quilia y El Arquitecto, reflexionan sobre el tema de lo primitivo, en el caso de Historia Quilia con una cuota de humor, en el caso del poemario, El Arquitecto, más desde un punto de vista filosófico. Hablando de libros, me parece que está bueno poder enganchar con un manuscrito de Torres García que se llama Decadencia y Primitivismo, escrito en París en 1928. Lo que exponemos, y acá tenemos copias de exhibición de sus páginas. Es un manuscrito escrito en francés. Torres García tiene esa particularidad: cuando estaba en Cataluña escribía en catalán, cuando estaba en Francia escribía en francés. Y son reflexiones suyas sobre el tema de la decadencia. Siempre Torres García en su reflexión une, o hay como un puente entre lo que es el arte y lo que es la cultura. La cultura en el sentido amplio de la palabra. Él dice que el arte es como una aguja sensibilísima, utiliza ese término, que de alguna manera refleja qué es lo que está pasando en el colectivo humano que lo contiene. Entonces, cuando él habla de la decadencia en el arte, está hablando de la decadencia en el arte, pero también de una situación cultural compleja donde se han ido perdiendo ciertos valores estructurantes y donde se da rienda suelta a aspectos muy parciales de lo que son como seres humanos en detrimento de otros. Entonces, en esta reflexión que él hace, él procura, por lo menos para sí mismo como artista, y un poco qué arte propone, un poco en qué arte propone y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que busca proponiendo ese arte?
él en ese momento es que se propone esto de ver cómo se hace un arte que pueda despertar el alma, como decía hoy, contactar con lo humano, con lo anímico. Y ahí él como artista se propone a sí mismo una actitud que tiene que ver con una manera de pensar, con una manera de estar, con una manera de interpretar la realidad a la que le llama primitiva, y que tiene su fundamento en lo que él le llama un pensamiento anímico, un pensamiento sensible, un pensamiento espiritual. Lo que Torres García dice, como tantos otros creo, es que el sujeto contemporáneo, moderno, ha ido explorando cada vez más las posibilidades del intelecto, las posibilidades del desarrollo técnico, del desarrollo material, en detrimento de otros aspectos y como perdiendo un equilibrio, o sea, fuera del equilibrio de lo que es el ser humano en su totalidad. Entonces Torres dice, yo quiero pintar para todos los hombres y para todas las mujeres. Y ahí lo que está diciendo, está hablando de universalidad, está hablando de un arte dirigido al humano que está en cada una de las personas, más allá de los momentos, de los tiempos. Entonces, en ese contexto es que él hace estas pinturas como de una edad también dorada, ¿no? Esto se llama Adán y Eva. Es esa pareja humana tan natural, con ese tratamiento de los cuerpos tan sin ocultar nada, y en un tratamiento de la pintura también bastante espontáneo, ¿no? Al igual que Figari, en todas estas obras que tienen que ver con lo primitivo, Torres García no representa personas solas, sujetos solos. Siempre forma parte de esto un sentido de comunidad. En general son parejas, o hay 2 o 3 o más personas. Quería mencionar estas 2 obras para terminar con la parte de Torres, porque son interesantes de esto que estaba diciendo. Esta obra se llama Tres figuras primitivas y es de 1926. Y estas otras, bueno, son 3 figuras adultas, un niño y un bebé, es de 1949. Tienen, por supuesto, bastantes analogías entre ellas. Me interesa destacar de esta que es la última obra que Torres produce en su vida, del año que se murió. Y de alguna manera es una obra en la que él sintetiza todo lo que hizo, porque él siempre tuvo esta visión como bastante entrañable de lo humano, este sentido de comunidad. Es una obra que además claramente tiene esa construcción, casi como si estuvieran hechos como de bloques de piedra las figuras. Son unas figuras con un dibujo muy primario, ¿no? Es como, realmente parece hecho por un niño. Y tiene, bueno, un tratamiento muy sutil de los colores y de los tonos, donde la acción está en esas pequeñas transiciones que hay entre una mancha y la otra, y tiene algo como de despedida y de renacimiento, ¿no? Hay ese bebé que nació, esas palomas que se vuelan, y es bastante emocionante pensar que esta obra es la despedida de Torres. Figari, que es la última pieza que entró al museo, una donación de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, y es una obra interesantísima porque marca un momento bisagra de la producción de Figari. Figari había sido un abogado, había tenido una carrera política también, había sido y es un pensador, ¿no?, que ha escrito libros de filosofía. En ese sentido también se parecen, comulgan con Torres García, en el que no solo expresan sus ideas por escrito, sino que plásticamente ellos desarrollan sus ideas también, ¿no? Decía que esta es una obra bisagra porque Figari parte de un aprendizaje académico
pleno siglo XIX o fines del siglo XIX, pero digo pleno en el sentido de que parte de una pintura naturalista y va evolucionando. Y después de ese periodo formativo de una pintura casi fotográfica, podríamos decir, por lo realista, comienza a pintar una serie de nocturnos. Termina esa etapa de nocturnos y comienza a pintar una serie que él tituló Las piedras expresivas, en donde pinta grandes masas rocosas con nombres que atribuye como atributos humanos, voluntad, valentía, estupidez. Le pone esos nombres a las piedras y a los cuadros, los títulos a los cuadros. Después de esa serie de las piedras expresivas es que pinta los trogloditas. Él va como avanzando, digamos, va haciendo un paralelo con la evolución. Y esta obra está en un momento en que por un lado, muestra piedras expresivas, son del tipo, como esta piedra con forma de contorno del mapa de Uruguay. Eso no es casual, suelen ser pequeñas bromas que hace Figari, como también la isla en donde vivían los quirios. La novela esta utópica de la que hacía referencia tenía forma de corazón, porque también se parecía a Uruguay. Entonces tenemos un nocturno, porque está pintado en una época del día que puede ser el atardecer o el anochecer, las piedras expresivas y los trogloditas. Los primeros trogloditas es una pintura sobre soporte tela, 1920, a lo sumo 1921, después va a dejar este soporte y va a dedicarse a pintar sobre el soporte cartón. Entonces este es un momento donde hay bisagra, un pliegue, donde hay por lo menos un momento de intersección entre tres series distintas de Figari, y bueno, nos resulta llamativa también porque ya está comenzando a descubrir el estilo por el cual nosotros después de Mancha, de Trazo Suelto, por el cual nosotros vamos a reconocer a Figari de las danzas criollas, los candones. Bueno, me parece una linda obra para terminar, por lo menos a hablar de Figari. Decir que juntos se pusieron también en la Galería Sac en París en 1930, con otros autores latinoamericanos, y hay una foto de esa época que nos lo muestra juntos pero al mismo tiempo separados, ¿no? A los extremos de la fotografía. La tenemos allá en el fondo, porque seguramente se puede reproducir en el video, que parece bastante simbólica el hecho de que posiblemente la muestra haya sido una invitación de Torres a Figari y a otros artistas, y ellos establecieron una relación que no llegó a ser de amistad, según lo confiesa el mismo Torres en La historia de mi vida, sino que quedó en una cuestión de cortesía, una amistad que no se profundizó, pero que se trataron con respeto. Creo que es un buen momento para juntarnos cuando se cumplen los 150 años de nacimiento de Torres García y los primeros 15 años del museo. Es un momento para encontrarlos y ver todo eso que tenían en común, que es mucho más de lo que al principio sospechábamos. Absolutamente. Sí, son dos grandes artistas, íconos de la cultura uruguaya, y creo que es la primera vez que hay un proyecto que los junta así a los dos en la misma sala, y un pensamiento que busca contrastes y lazos que los unen. Así que realmente es un proyecto increíble. Muchas gracias.